productora Charo Zumarriga me dice que corrija y que diga ministro del Ambiente, no de Ambiente, suena raro el ambiente. El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Y otro me dice Charo Zumarriga, es que eso parece la entrevista de la salita del Simpo. No, con la misma corbata. Muy parecida a la corbata, el color del terno. A ver, cuando puedas, hazte una toma abierta para ver la moda, una moda que se usa en el Callao hoy en día. Muy buena. Ministro, gracias por venir. Buenas noches. ¿Cómo estás, Augusto? Muy buenas noches. El rumor o las versiones que existen hoy en día es que el tema del ambiente ha perdido importancia en el gobierno, que a su ministerio le han quitado los dientes, las garras, y que usted se ha quedado en el cargo aferrado a él. ¿Es justo, es correcto esto? No, pero yo siempre escucho este tipo de comentarios con interés, aprecio que la gente se preocupe por la materia ambiental, acepto las críticas, tal como a su vez acepto que haya personas que consideren que no han existido los problemas que las otras partes mencionan, pero yo he señalado en más de una oportunidad. En materia ambiental, yo tengo 28 años. En materia ambiental, el proceso político... 28 años trabajando en 28 años trabajando en el... La edad debe ser un poco más, 52. 34, digamos. 52. En materia ambiental, el proceso ha sido siempre un proceso complejo. Yo recuerdo, voy a ser muy breve en esta parte, cuando el año 90, después de mucho esfuerzo, se promulga el Código del Medio Ambiente. El año 91, meses después, porque septiembre del 90 a julio del 91, se dictaron un conjunto de decretos legislativos que derogaron o modificaron alrededor de 40 artículos del Código. Y sin embargo, insistimos y mantuvimos la relevancia de lo ambiental. Yo he señalado en más de una oportunidad, Augusto, que en materia ambiental, que además es un tema nuevo, es un tema de futuro, es un tema que tiene mucho de innovación, las aguas a veces son mansas y a veces son movidas. Que uno puede saber que a veces el escenario en el que se mueve no es el más fácil, pero eso no significa que uno, primero, renuncie a los principios más esenciales de lo ambiental y segundo, que siga trabajando porque lo ambiental se fortalezca. Y felizmente, porque hace poco en una entrevista en un medio escrito señalé en la República, que podíamos señalar ejemplos muy concretos de cómo las cosas se ponen en su real dimensión. Y te voy a poner 3 ejemplos fundamentales. La actuación de OEFA. OEFA hoy día planteó el informe acusatorio sobre el derrame de petróleo en Cuninico y va a aplicar, confirmada la infracción y además el nivel de afectación a la salud, una multa muy severa. Y hay mucha gente que pensaba que OEFA se había visto disminuida en su capacidad, y con eso demuestra que no ha ocurrido eso. Para nada. O sea, que y sí es más, muchos consideraban que el hecho de que sea una empresa pública de derecho privado, es decir, de interés del Estado, el Estado accionista de esta empresa, que el OEFA no iba a actuar. Y yo siempre dije, no señor, el OEFA aplica la ley a empresas públicas, empresas privadas, empresas mixtas, cuando infraccionan o cuando van en contra del cumplimiento de la ley ambiental. Y hoy día se presentó el informe acusatorio. Una segunda cosa que es importante es a los organismos supervisores les han dicho, tu cobro de multas ya no va directamente a recursos recaudados por ti, sino al Tesoro Público. Entonces muchos dijeron, el OEFA lo están dejando sin presupuesto. El OEFA va a tener el año 2015 un presupuesto que es superior en 120%, claro, todavía lo tiene que aprobar el Congreso, al de este año, porque todo aquello que pueda haber pasado al Tesoro Público se le va a asignar. Y eso es una buena noticia, no va a perder un centavo para cumplir todo lo que le toca en supervisión. Y además, OEFA tiene el aporte por regulación. ¿El tercer ejemplo? CERNAMP. CERNAMP, que es la entidad más eficiente en el proceso de revisión de los estudios de impacto ambiental, opinión técnica vinculante, previa vinculante, tiene una necesidad de completar su personal para poder cumplir estrictamente con esos plazos. El 2015 se va a contratar a ese personal adicional, no solo para la sede central, sino a su vez para sedes regionales, capacitación y tecnología para que los plazos se cumplan estrictamente. Entonces, todas aquellas cosas que podían significar un supuesto recorte de facultades, que yo dije, el ministerio o el sector ambiente no ha perdido poder, se empiezan a poner en su real dimensión. El ministerio sigue trabajando con la misma fuerza y con la misma voluntad con la que ha venido haciéndolo siempre, reconociendo, porque eso no lo puedo negar, que las aguas son movidas, que el escenario no es el mejor, pero eso no significa que uno debe renunciar porque considera que entonces perdió. Uno debe seguir luchando para que lo ambiental se convierta en una perspectiva de desarrollo. Y déjame decirte un ejemplo más. La COP. ¿Por qué el Perú organiza la COP? ¿Por qué? Porque la COP es una oportunidad para traer al Perú el debate global sobre lo que es el desarrollo del futuro,
que es un desarrollo bajo en carbono, con tecnologías limpias, con mayores consideraciones ambientales, con mejores políticas y más sólidas, que nos permitan entrar y cumplir la meta de entrar a la OCDE, que nos permitan tener una estrategia de crecimiento verde, que nos permitan poner sobre la mesa cómo vamos a reducir gases de efecto invernadero. La COP es una oportunidad justamente para demostrar que ese Perú del futuro da un salto cualitativo. Y es una conferencia del país. No es una conferencia ni del Ministerio del Ambiente, no es una conferencia ni de Manuel Pulgar Vidal, es una conferencia del país que es una gran oportunidad. El Perú puede tener muchas limitaciones todavía como un país en vías de desarrollo, pero la COP constituye esa gran oportunidad para que fruto de este debate global sepamos los peruanos hacia dónde caminar. La calidad de la normativa en general ambiental en el Perú, ¿es ahora mejor que hace un mes o peor? La calidad de la normativa ambiental siempre viene mejorando. Venimos dictando un conjunto de normas adicionales, estamos preparando la estrategia de cambio climático, estamos a punto de aprobar la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, estamos a punto, ya está para la firma el Decreto Supremo, la creación de un área de conservación regional Huacachina de Ica, estamos discutiendo los estándares de calidad ambiental de mercurio, que también pronto se deben aprobar, estamos trabajando los límites máximos permisibles para el tema de conserveras, estamos trabajando límites máximos permisibles para también efluentes, otro sector que ahora se me escapó el nombre. Todo el ruido que ha habido era fufuya. No es que sea fufuya, no es que sea fufuya, no es... Entonces, ¿qué cosa reconozcamos, definitivamente, cuando se ingresa a la discusión de lo ambiental, siempre se genera una preocupación. Se genera una preocupación porque en realidad uno dice, hemos avanzado, ¿por qué tenemos que entrar a discutir normas ambientales? Claro. Pero acá el punto, Augusto, que es el que yo también siempre señalaré, no es la dación de una norma la que determina el poder de un ministerio, es la voluntad y la capacidad que tiene el ministerio de seguir actuando. Yo insistiré, aunque probablemente de inmediato algunos digan, está tratando de justificar lo injustificable. El ministerio no ha perdido ese poder y sigue trabajando activamente en la preparación de este conjunto de normas que el Perú requiere para seguir avanzando en una política ambiental sólida. Ahora, incluso en la hipótesis de que haya perdido ciertas prerrogativas, yo veo muy bien que se quede, porque lo que siento es que, como usted dice, es una carrera larga esto. Y por muy tanto, larga. Hay avances, puede haber retrocesos, pero el Perú, digamos que tenemos un ministerio que hace 6 años no teníamos, hay políticas y el tema está dando vueltas ahí. Muy larga, y el ministerio tiene apenas 6 años. Es decir, es un ministerio muy joven, es un ministerio que tiene todavía mucho que aportar al país. Y es interesante porque en esta entrevista y también a veces las redes sociales dicen, no, el ministro se queda para la foto de la COP. Correcto. La COP, en realidad, la foto de la COP es muy riesgosa, porque la COP es un debate muy complejo, donde la medida del éxito es cuánto avanzamos en este debate y en esta negociación climática. No va a ser particularmente del Perú, sino que es una concierto mundial, ¿no? La presidencia asume una gran responsabilidad. Es lo que digan entre los chinos y la presidencia de la COP asume una gran responsabilidad cuando organiza una COP. Entonces, en realidad, todo este trabajo alrededor de la COP te pone una foto súper difícil. No es la COP. Es la capacidad de seguir trabajando en lo ambiental, cosa que cuando deje de ser ministro lo seguiré haciendo con mucho orgullo, con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Entonces hay que seguir trabajando y seguir demostrando la importancia de lo ambiental con mucha fuerza. Sin duda, pero en la COP los que cortan el jamón son entre los chinos, los gringos, no son los que van al final a decir cómo hacemos. Es lo más complejo, pero también hay toda la posición de los países menos desarrollados, los estados insulares que están hundiéndose porque está subiendo el nivel de los océanos, están también los países que tienen alta diversidad biológica, aunque seamos de renta media como nosotros, en donde hay un problema de nivel de afectación de la Amazonía. Déjame decirte algo sobre la COP que creo que es importante decirle a los peruanos. Las medidas del éxito de la COP son 4 para el Perú. La primera es cuánto podamos avanzar en este debate climático global para conducir el proceso de manera exitosa para que en París se suscriba un nuevo acuerdo climático para el planeta. Eso es lo primero. Y ahí hay varias metas que las tenemos muy claras. La segunda medida del éxito es cuánto a través de lo que se llaman los eventos paralelos que se desarrollan en la sede de la COP o fuera de ella, en temas como transporte sostenible, energía sostenible o eficiencia energética, ciudades limpias, ciudades sostenibles y una suma de otros temas, cuánto podemos avanzar con declaraciones muy concluyentes que permitan seguir dando un paso adelante en toda esta nueva visión de desarrollo de futuro. La tercera medida de éxito tiene que ver con nuestra agenda interna.
Y nuestra agenda interna está muy determinada por un crecimiento bajo en carbono en el futuro. Es decir, el Perú del mañana es un Perú que seguirá creciendo, pero sus emisiones de gases han disminuido significativamente porque mejoramos tecnología, porque somos energéticamente más eficientes, porque mejoramos el manejo de los bosques. Y entonces para la COP tenemos que dar ese tipo de avances y en eso estamos trabajando. Y la cuarta medida del éxito es la que nos corresponde como país anfitrión. Claro, ¿no? Un país que va a recibir a 12.000 visitantes probablemente, alrededor de 12.000 visitantes, quizás más, que encuentren un país ordenado, seguro, coman rico, que se les dé servicios de calidad. No es solo una, son 4 medidas del éxito y en eso estamos trabajando activamente. Ahora, ¿no siente que otras medidas para saber si ha habido una mella fundamental en la normatividad puede generar esos cambios que han habido algún problema a nivel de relaciones comerciales con la Unión Europea o con Estados Unidos? Siempre se ha planteado la posibilidad. Porque eso sería una regla estándar, decir, ¿no? Si los europeos dicen, hermanito, esto antes, ahora ya no cuadra, ahí como que sería un indicador de decir ha habido un cambio sustantivo. Quizás ¿no? ahí vale la pena precisar al televidente cuándo se puede presentar una situación difícil en relación a un acuerdo de comercio. Los acuerdos de comercio, Augusto, son acuerdos que lo que regulan es el comercio o el flujo de bienes y servicios entre 2 o más países, si es bilateral o es multilateral. Y tienen ciertos principios. Se sustentan en 2 principios fundamentales, la reciprocidad y la no discriminación. El objetivo central de un acuerdo de comercio es que tú no discrimines al otro, que no establezcas medidas arbitrarias. Y efectivamente hay artículos, por ejemplo, en el TLC con los Estados Unidos, que te obliga a no debilitar estándares ambientales, entendiendo estándares como medidas, reglas ambientales, de manera tal que se pueda afectar el comercio entre 2 países. Es decir, lo que es cuestionable, hasta sancionable bajo los mecanismos de solución de controversias y de consulta de 2 países, es que tú puedas establecer una medida que lo que busca es discriminar. Y ninguna de estas afecta. Ni con Estados Unidos ni con Europa. No. Sin embargo, sí, bajo estas reglas de comercio, en la medida que a los Estados Unidos, muchas organizaciones de la sociedad civil, les interesa saber qué ha pasado, le han enviado una carta a su oficina de comercio, el USTR. Y esta oficina de comercio se ha reunido con el embajador Forsyth, que les ha dado las explicaciones del caso. A su vez han tenido conferencias virtuales con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y también tendrán conferencias y reuniones con el Ministerio del Ambiente, donde hay que precisar el verdadero alcance de las normas. Entonces, esas son las reglas habituales. Cuando entramos a discusiones de comercio y cuando cualquier ciudadano o cualquier organización le pide a cualquiera de los 2 países que por favor atienda esta inquietud, uno de inmediato se vincula con el otro país y eso es lo que va a pasar. Pero no va a haber ningún nivel de sanción porque ninguna norma tiene o ha tenido o pretenderá tener por objeto discriminar en el comercio internacional. Voy a hacer una breve pausa para conversar ahora de temas más políticos y cómo está funcionando ahora el gabinete en los tiempos de Anita. Dale, ahí lo hacemos. Pausa y venimos.